Un, dos, tres. Ahí está bien, ahí está bien. Antes de grabar, vamos a prepararnos. Tomemos nuestros lugares, tengamos paz, sobre todo un ambiente muy especial. El Señor sabe quiénes estamos y pues el Señor ha de bendecir su palabra. Vayan abriendo su Biblia en Isaías 52. Dejamos un momento que los niños se establezcan en sus salones. Muy buenas tardes a todos los que estamos aquí. Nos saludamos, los que no he podido saludar personalmente. Doy gracias a Dios por sus vidas. Y también a aquellos que nos han de escuchar o nos escuchan ya a través de las redes. Hoy es un día especial, hay varias actividades el domingo, pero hemos hecho un lugar para cada actividad y podemos cumplir perfectamente con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Oremos, démosle gracias a Dios porque nos ha traído con paz a este lugar. Gracias, Señor, glorioso, hermoso, que tú nos has traído, Señor, con paz, con esperanza, con dirección, con seguridad a este lugar, donde, Señor, hemos de convivir, hemos de esgrimir tu palabra, Señor, con la sabiduría que nos da el Espíritu para el motivo de hoy. Y Señor, pues te pedimos por aquellos que están en este momento en enfermedad, en prueba, de alguna manera impedidos, Señor, a moverse en hospitales o pasando por situaciones, Señor, que solo tú conoces. Danos a todos ese refrigerio que tanto anhelamos para nuestro corazón y nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título del mensaje de hoy, 1 de junio de 2025, es la obra de Cristo glorioso. La obra de Cristo glorioso. El título me lo ha dado el Señor porque pues la obra de Cristo en los evangelios pues la hemos estudiado bastante y pensamos que cuando Cristo ascendió al cielo pues está a la diestra de Dios y esperando venir otra vez, pero no, Cristo está obrando y sigue obrando. El Cristo glorioso sigue aquí. Vamos a ver de qué manera y en qué forma. Y sigue haciendo su obra. Un subtítulo que puse, Introducción al Pentecostés. Sabemos que junio es el mes del Pentecostés. La Pascua fue en abril y Pentecostés son 50 días después de la Pascua. La Pascua
pues la recordamos porque Cristo murió la Pascua. Y Él estuvo 40 días apareciéndose a sus, ya resucitado, apareciéndose a diferentes grupos de sus discípulos. Y los últimos 10 días, o sea, Él estuvo 40 días y se fue, ascendió al cielo. Quedaron 10 días. Y esos 10 días, pues la iglesia empezó a moverse de una manera poderosa. Y le llamamos Pentecostés porque es el título que tiene la fiesta judía del Pentecostés, que era la fiesta de las primicias judía. Y indudablemente que la aplicamos a las primicias en Cristo, ¿verdad? La iglesia de las primicias, la primera iglesia que dio fruto posteriormente. Entonces, habiendo dado este antecedente y esta introducción al tema, vamos a dar una palabra profética en Isaías 52, del 1 al 12. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morir allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que me trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos justamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Amén. Palabra profética extraordinaria, primeramente para la Jerusalén original, para el pueblo de Israel, y ahora para los que somos el renuevo, ¿verdad? El santo renuevo del tronco viejo, las promesas que Dios dio a su pueblo Israel. Ahora nos estamos nosotros gozando con ellas y podemos leer este pasaje y sentirlo como propio, que el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él nos va a sacar de aquí, de este mundo, de una manera especial. No toquéis cosa inmunda, dice. Salid de Él en medio de ella,
purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no iréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Amén. Hay una palabra profética en el Nuevo Testamento que dio el mismo Señor Jesucristo, Juan 15, del 1 al 22, que habla de Pentecostés. Lo voy a leer de corridito. Dijo Jesús a sus discípulos en una ocasión ya muy cerca de su partida: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aclaro, los pámpanos son las uvas y la vid es la planta que da las uvas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno pone su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, profética: el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho,
no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que dice, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esta es la introducción al Pentecostés. De eso se trata, de estar con Jesús. Estar con Jesús y Él es el proveedor de todo. A veces pensamos, pues puro el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es noble, es hermoso, es muy humilde y hace lo que Jesús y el Padre le revelan y tiene todo el poder. Esta enseñanza que fue dada por Cristo al final de su ministerio, indudablemente que influyó en lo que ocurriría después. Y vamos a ver el capítulo 1 de Hechos. Hechos 1. Empezamos en el versículo 4. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, amén, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya lo había profetizado en Juan 15, Cristo, y aquí lo vuelve a decir, lo vuelve a mencionar, así de importante es. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nosotros interpretamos que el Señor nos está dando una línea una línea de trabajo. Jerusalén es nuestra familia, es donde primero debemos predicar. Judea, o sea, la familia nuclear. Judea es la familia grande que nos rodea. Samaria son los vecinos un tanto lejanos y hasta lo último de la tierra, o sea, todo tiene un orden. Y así les dijo a sus discípulos, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que vamos a ver en esta ocasión es lo que sucedió en Jerusalén. Después pasaron muchas cosas, como dice aquí, pero todo en orden. Y yo pues he estado discerniendo con la ayuda del Señor esta iglesia de Jerusalén, que vamos a ver cómo surgió. ¿Qué propósito tenía? Miren, esto fue el año 35 más o menos, 33, 35 de la era cristiana. El año 70, 35 años después, Jerusalén es borrado del mapa. O sea, uno dice,
Señor, ¿que tú no sabías que en el 70 Jerusalén iba a ser destruido hasta las simientes de los edificios y masacrada su población, y los pocos que lograron escapar pues se fueron lejos? ¿Y qué pasó con esta iglesia? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Pues porque Dios todo lo sabe, y sabe que a veces las desgracias en sus manos sirven a sus propósitos. Leamos pues entonces versículo 21 de Hechos 1. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, Jesús, está Pedro haciendo un resumen del apostolado y de los apóstoles, y que pues ya no eran 12, eran 11. ¿Por qué? Porque Judas murió. Entonces, pues el Señor le dio el encargo a Pedro de convocar una reunión entre los apóstoles para nombrar al sucesor de Judas. Y dice que de los que han andado con nosotros, escojamos uno que haya sido testigo de su resurrección. Este es versículo 22, testigo de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, y aquí vemos cómo el Espíritu Santo se revela como director de la iglesia. Director operativo, le llamo yo, el director operativo de la iglesia. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, desechado pues. Y bueno, ellos escogieron físicamente echar suertes, y la suerte cayó sobre Matías. ¿Quién movió la suerte para que cayera sobre Matías? El Espíritu Santo. Y entonces Matías fue contado con los 11 y se volvió a integrar los 12 apóstoles, ¿verdad? Con Matías en lugar de Judas. Pero esto lo hizo el Espíritu Santo. Claro, ellos oraron. Esta iglesia empezamos a ver que era una iglesia que se iba formando en la oración y en la dirección por el Espíritu Santo. Aunque ellos eran apóstoles y cualquiera de ellos hubiera podido predominar, o que sí había un liderazgo, en este momento el liderazgo era de Pedro, pero era un liderazgo sazonado por el Espíritu Santo. Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y yo le agregué orando. La Biblia no dice que orando, nada más dice que estaban juntos. Yo le agregué en mi Biblia orando. Y yo dije, ¿por qué estaban juntos? ¿Por qué no se fueron a su trabajo? Unos eran pescadores, otros comerciantes, otros recogían impuestos. ¿Por qué no regresaron? Ya Jesús se había ido, ya. ¿Por qué se mantenía esa cohesión? ¿Por qué ese deseo de estar juntos? Era antinatural. Lo natural era que, pues ya se fue nuestro líder, quién sabe cuándo volverá, nos volverá a juntar,
Cuando venga, pues yo tengo cosas pendientes que hacer, me voy a hacer mi trabajo, mi familia, mi esto, tantas cosas que tenemos en la cabeza que nos pueden mover. Sin embargo, estaban juntos, ni uno se había ido, estaban juntos. Eran 120, lo dice más adelante. De repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era el fuego de la tierra, no era un fuego caliente, no, era como de fuego sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos. También las mujeres, gloria a Dios. Algunos adolescentes, sobre de ellos lengua de fuego. Quizás algunos niños, gloria al Señor. Lo mismo fue para Pedro y todos los apóstoles que para los más humildes acompañantes de los 120 que eran. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí vamos a ver el propósito de esas lenguas. Está muy claro en la palabra el propósito de estas lenguas de Hechos 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Tengan en cuenta que era la fiesta del Pentecostés, primeros frutos, que los judíos lo celebraban por ley. Así como celebraban la Pascua, celebraban el Pentecostés y traían sus primeros frutos para ser bendecidos al templo. Venían de todos lados, lugares lejanos, naciones lejanas, porque esa era la costumbre, congregarse en el templo. Esa era la peregrinación que hacían. Por lo tanto, había de todas las nacionalidades bajo el cielo. Versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había uno de los apóstoles o de los que hablando en lenguas estaba hablando un idioma latín o griego o de diferentes lugares, aquí dice de muchas naciones, y estaban maravillados diciendo, ¿no son galileos estos que hablan? Los galileos no eran famosos por su cultura, eran gente de trabajo, pescadores, difícilmente habían ido a la escuela de la sinagoga o esto. Y de repente hablando idiomas que entendían los extranjeros, y decían, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 8. Partos, esta es una nación, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, regiones de África, más allá de Cirene, romanos, tanto judíos como prosélitos, de Creta, cretenses, árabes, estaban hablando hasta árabe, les oímos hablar en nuestras lenguas y había un tema único, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, están llenos de mosto. Aquí ya vamos entrando en un tema que yo le he llamado el ambiente del reino de Dios. Miren, en el estudio del cristianismo,
muchas veces hemos pensado que esta generación de cristianos va a conquistar al mundo para Cristo, ¿verdad? Y hay cruzadas el mundo para Cristo, México para Cristo, África para Cristo, Arabia o los musulmanes para Cristo, etcétera, los del Oriente. Pero en la medida que el tiempo pasa vemos que pues que no va a ser en nuestra época, en esta época, carnalmente hablando. La palabra de Dios a través de las redes pues se está moviendo por todos lados. Pero esto que sucedió aquí es a mi juicio, esa es una interpretación mía, es un hecho profético de lo que algún día verdaderamente va a ocurrir. Al final vamos a ver cuándo es posible que esto ocurra, porque un día verdaderamente el Señor será rey en toda la tierra, las naciones se postrarán delante de Él y tendrán que tener pues una doctrina, y alguien tendrá que haber enseñado, y dice la palabra de Dios que de Jerusalén saldrá la ley y la palabra de Jehová. Por eso Jerusalén realmente es muy importante y hay tantas cosas que pasan allí, aunque muchos de los que allí viven no entiendan mayormente toda esta cosa. Ellos están empecinados con una revelación muy específica de un Mesías que vendrá a ponerlos otra vez o vendrá a liberarlos de todos sus enemigos, que ya se han dado cuenta que son muchos. Pero eso es entre paréntesis, para que sepamos la importancia que tiene ir discerniendo todas las cosas que pasan y que constatan en la Biblia, revelan algo, además de que enseñan. Ahora Pedro toma la preeminencia con la palabra. Realmente estudiar los discursos de Pedro de la primera iglesia es algo muy importante, se debe hacer sistemáticamente. Estudiamos mucho a Pablo, Santiago, debemos también estudiar mucho a Pedro. Todos han sido usados de una manera muy poderosa. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y dijo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Él tenía que explicar algo porque ya estaban diciendo que estaban borrachos y que por eso hablaban cosas que ni se entendían. Algunos sí entendían porque era su idioma, pero en general la gente que no estaba dentro de ese mover, siempre habrá gente dentro del mover del Espíritu Santo y siempre habrá gente afuera del mover del Espíritu Santo que estará juzgando de una manera inadecuada lo que sucede adentro. La palabra de Dios dice en Romanos que el espiritual comprende las cosas espirituales, pero el que no es espiritual pues no entiende nada. Solo le ha sido dado al espiritual comprender las cosas que vienen de Dios. Entonces tenía que hablar Pedro y lo dice de estas maneras. Dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto os lo he dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios. Eso lo dice un profeta del antiguo pacto: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se lo está diciendo a Israel. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo
el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y agrega lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Aquí aclara muy bien que los milagros de Jesús, Dios los hizo a través de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a Dios no lo tomas por sorpresa en nada, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí les habla un salmo: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es el Salmo 16 del 8 al 11, por si después lo quieres consultar. Salmo 16. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Este es un salmo, Cristo en la cruz. Dice David en este salmo, fíjense lo que dice: veía al Señor siempre delante de mí. ¿Qué revelación profética? David vivió 1000 años antes, pero Dios Todopoderoso a este siervo tan especial le hace ver esa visión de ver al Señor delante de él. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, una unión con Cristo. Si Cristo está a tu diestra, ¿a quién vas a temer? A nadie. Es lo que está diciendo David. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La resurrección de Cristo, su cuerpo incorruptible. Termina con: me llenarás de gozo con tu presencia. Y entonces dice el versículo 32, le voy haciendo más corto para que nos dé tiempo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Les está predicando a los judíos que estaban asombrados de lo que estaba sucediendo con las lenguas de fuego y los idiomas y el estruendo. Les está predicando el Evangelio, que Dios resucitó a Jesús. Muchos de ellos no sabían que Jesús había resucitado, fíjense. Era algo que estaba muy guardado allí entre los sacerdotes, que el cuerpo de Jesús no aparecía. Y no aparecía, y pues decían: se lo robaron, se lo llevaron, etcétera, y acallaban. Entonces, predicar la resurrección de Cristo en esas condiciones, en la mitad de Jerusalén, era algo que solo Dios les permitió hacer. Porque Dios las promesas se las dio a su pueblo, al pueblo de Israel, y fue al primero que se le predicó la salvación. Antes de predicarle a los gentiles, antes de predicarle a los que estaban por allá y a nosotros acá en América, Dios mandó que se les predicase a los judíos en medio de la ciudad de Jerusalén.
para que no hubiera duda, porque las promesas eran para Israel y ellos son los primeros que tenían que recibir todo lo que decía la profecía, de la cual Isaías 52 que leímos, pues es parte. Vuélvanlo a leer en su casa, Isaías 52. Viendo antes, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién recibió primero el Espíritu Santo? Jesús, del Padre, recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Y quién la derramó sobre los discípulos y los que estaban ahí? La derramó Jesús, glorioso. Lo dice aquí. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la primera base, primera y segunda base sobre la cual esta iglesia se estaba moviendo, se estaba desarrollando. Lo primero era la resurrección de Cristo. Lo de las lenguas, y que todos oían en su lengua las maravillas de Dios, era una señal, pero no era una base doctrinal. Base doctrinal era lo que Pedro está estableciendo aquí. Dice, ¿verdad? Cristo resucitó. Y 2, sepa ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios Todopoderoso le ha hecho Señor y Cristo. Señor, Kyrios, amo, y Cristo el enviado, el ungido, el Mesías. No pueden decir que no se les predicó. Fueron los primeros que se les predicó la resurrección de Cristo y que Cristo era el Señor y el Mesías enviado por Dios. Al oír esto, fíjense, los que estaban allí poniendo atención se compungieron de corazón. Yo creo que decían, o sea, estaban confusos, no eran sus sacerdotes que les estaban predicando, no, era Pedro, un pescador, y les hablaba de un maestro, Cristo, Jesús, Nazareno, y que él era el Mesías y que él había resucitado. Eran demasiadas noticias para ellos, estaban compungidos. Y entonces dijeron a Pedro y a otros apóstoles, vean que aquí ya estaban trabajando en equipo, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos primero y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también era para ustedes. La salvación, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron
bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo nomás pienso en la logística de ese evento, ¿verdad? Que eran 120 recibiendo a 3,000 nuevos creyentes. ¡Wow! ¡Qué mover! Y dice, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí empezamos a responder, ¿es el Pentecostés, es esta iglesia para el día de hoy? ¿O solo queda en los anales de la historia? Pero si el Espíritu Santo es el mismo y es el que hizo toda esta operación, y es el mismo que está en nosotros y entre nosotros hoy en día, no nos sintamos mal. Hay mucho, ¿verdad?, de que se habla, uy, la iglesia de hoy tan tibia, esto, lo otro. Miren la iglesia del Pentecostés, primera campaña evangelística, 3,000. Más adelante, no sé si lleguemos, 5,000 se unieron. Ya eran 8,000, más otros que se unían continuamente. ¿En qué ocupaban su tiempo? Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay que abrir las casas, hermanos. Las casas que se abren para partir el pan son muy bendecidas. Alabando a Dios, gloria a Dios. Yo oro por el grupo de alabanza, gloria al Señor. Oro por los integrantes del grupo, oro por el liderazgo del grupo, porque esta iglesia alababa a Dios continuamente y que nuevos integrantes entren al grupo. Comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cualquiera diría, pues tenía bastante trabajo Pedro, Juan y los demás apóstoles como para pensar en proyectos nuevos. Sin embargo, en el capítulo 3 hay un proyecto nuevo. Señor, déjanos digerir a los 3,000, los estamos discipulando. Y bueno, tenemos mucho trabajo, Señor, no vamos a... Pero fíjense que Pedro y Juan y los demás apóstoles llenos del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo es que tienes una energía sobrenatural que no tenías. Tienes propósitos que te levantan de tu estado de descanso, diría yo, por no usar otra palabra, y te mueven en el dunamis de Dios. Y te da el gozo para hacer las cosas. Y la haces con alegría, con gozo. Y así Pedro y Juan un día dijeron, pues vamos al templo. Ellos eran judíos y se acostumbraba a que a la hora novena, la hora de la oración, subían al templo a orar. Allí en el templo había gente con invalidez o diferentes enfermedades, pero los judíos del templo decían que ellos tenían maldición y no podían entrar al templo, entonces quedaban en la puerta.
todos los pobrecitos, y pedían limosna. Y así estaba uno, se conocían, lo conocían de toda la vida, 40 años allí, iba siempre a pedir limosna a la puerta de la Hermosa. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, versículo 3, capítulo 3, les rogaba que le diesen limosna. Era lo que pedía Cuando tú no sabes qué pedir, pues pides lo que sabes, ¿verdad? Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Lo natural era que les aventaran una monedita y se metieran al templo. Lo habían hecho siempre, pero ese día era diferente. En los planes del Espíritu Santo, tus días que parecen rutinarios pueden ser muy diferentes. Debemos estar listos cada día para la sorpresa que el Espíritu Santo nos tiene, porque si no, nos la vamos a perder. Nos perdemos la sorpresa. Y aquí Pedro y Juan iban llenos del Espíritu Santo, habían estado con los 3,000 más los 120, imagínense qué chamba tenía Pedro y Juan, que eran los líderes, y todavía ir por más chamba. Entonces, y todo de la manera más humilde, porque así es como el Espíritu Santo trabaja. ¿Qué importancia tenía este tullido? 40 años había estado allí día tras día, pero sí tenía importancia. Para Dios todos tienen y tenemos importancia. No importa que seas el más bien portado y mejor vestido o el más humilde, todos tenemos importancia. Pedro y Juan ya no eran los mismos, llenos del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. ¿Para dónde miraba normalmente el tullido? Al piso. Entonces les estuvo atento, esperando la moneda. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Un tullido de 40 años había nacido así. Cómo se movieron los tendones, los huesos, yo creo que crujió un poco. Se armó todo como debía de ser en el diseño original de Dios. Y ese tullido que solo miraba al piso, ahora miró hacia arriba. Tomándole por la mano derecha, le levantó. Aquí vemos que la iglesia tiene una función. El Espíritu Santo hace su labor, pero Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. ¿Cómo sabía Pedro que se iba a poder sostener en sus piernas? El tullido de 40 años, pues lo sabía. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Como todo pasó en orden. El Espíritu Santo intervino, pero la mano de Pedro fue necesaria, y el vigor y la decisión. Tomándole de la mano derecha, le levantó, se le afirmaron pies y tobillos, y aquí esto me maravilla, saltando. ¡Wow! Para poder saltar desde el piso, tienes que ir al gimnasio muchas veces, y no creo que lo logres, ¿eh? Es muy difícil así, pararte saltando. Pues se paró saltando, se puso en pie y anduvo. Dios hace las cosas más allá de lo que podemos pensar. No le pongamos límites a Dios.
Deja que Dios haga las cosas a su modo. Él es perfecto, Él lo hace todo perfecto. Y andaba y saltaba y alababa a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Otra vez Pedro tiene que dar una explicación. Pero siempre el Señor le dio palabras a Pedro. Y agarrados de Pedro y Juan, el cojo, todo el pueblo atónito concurrió. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué podréis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjense, los remite a su Dios, al Dios en el que ellos decían creer. Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando Pilato les había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este, señalando al... Vosotros lo veis y lo conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho. También vuestros gobernantes. Aquí les da una oportunidad más Dios a los gobernantes. Dice que por ignorancia. Pero ahora ya no hay ignorancia, porque Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Dos palabras: arrepentimiento y conversión. Arrepentirse ¿de qué? De haber estado lejos de Dios, de haber estado en el pecado, viviendo bajo tus propias leyes, de haber ignorado toda la gracia y la misericordia de Dios. Y convertirte, ¿en qué convertirte? Pues en un discípulo de Jesús, para seguirlo y obedecerlo por el resto de tu vida, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Tú sientes paz cuando lees esto? De que tus pecados son borrados, si es que tú has recibido has hecho este arrepentimiento sinceramente, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchas veces en el discipulado, que me uní al discipulado, y hablaron de por qué la tentación a veces nos atrapa y hasta nos lleva a caer. Y es que quizás ignoramos, por ignorancia, falta de conocimiento, que el Señor tiene para nosotros tiempos de refrigerio. Tiempo de refrigerio quiere decir tiempo donde tú te sacías, tiempo donde todo lo que hay de ti en tu vida de insatisfactorio, el Señor lo llena, ¿verdad? Muy humildemente dices, pues vamos a tomar un refrigerio. ¿Por qué? Pues porque están hambrientos, sedientos, alguien te invita a tomar un refrigerio, te sirve un sándwich, unos chilaquiles, un café o un refresco, tú te sacías. El refrigerio divino produce eso en nosotros, nos sacía espiritualmente,
Pero para recibir el refrigerio del Señor tenemos que estar en línea con el Señor. Y el refrigerio del Señor nos hace no desear el refrigerio que ofrece el mundo, porque pues es algo superior, es algo que nos llena con plenitud. Y versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el principio antiguo. Habla de Jesucristo, y aquí Pedro está diciendo que el cielo lo recibe hasta que las cosas sean restauradas. Y voy a llegar nada más hasta el principio del capítulo 4, pero esto es muy importante porque ya aquí está profetizando cuándo será la venida del Señor, en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Muchas cosas van a pasar todavía. Muchos están diciendo, ya mañana el Señor viene, sí puede venir mañana, pero aquí dice que el Señor hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Restaurar es que muchas cosas tienen que todavía destruirse para que sean restauradas. Hay demasiadas cosas que definitivamente ofenden al Señor en este mundo. Y entonces dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos como a mí. Ya Moisés profetizó, ¿verdad?, de la venida de Cristo y que debían de oír a ese profeta. Y dice Moisés, toda alma que no oiga a este profeta será desarraigada del pueblo. Vamos al capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban el tullido, que ya no era tullido, era más que sano, Juan y Pedro estaba dando el discurso explicándoles toda la profecía en los términos que ellos deberían de conocer. Pero entonces ya se había organizado un grupo que venía sobre de ellos. Eran sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, o sea, golpeadores y gente dura. Y muy importante, los saduceos. Fíjense que los saduceos, y esta es una enseñanza para el pueblo, para la iglesia de hoy, los saduceos eran un grupo que se formó en base a un sacerdocio muy legítimo, el sacerdocio de Sadoc, en la época del rey David. Sacerdote Sadoc, muy buen sacerdote, pero dejó una escuela de sacerdocio que siguieron y le llamaron saduceos y empezaron a crear una teología de sacerdocio. Y lo primero era que negaban la resurrección, todo tipo de resurrección. Entonces, pues estaban acusando a Pedro y a Juan de que hablaban de la resurrección y eso para ellos era ignominia. No creían en la resurrección de nadie, de nadie. Y su doctrina era que el pueblo, para nutrirse espiritualmente, el único recurso que tenía era ir al templo en las fechas consagradas y hacer los rituales del templo. Nada más. Eran contrarios a toda enseñanza. O sea, no necesitas enseñanza. Tú ven a la iglesia y haz lo que te diga el pastor y te puedes ir tranquilo a tu casa hasta la próxima vez que se te convoque. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pedro? Enseñándoles. Por primera vez en su vida, de todos esos judíos que estaban oyendo a Pedro, alguien les estaba enseñando las profecías, les estaba enseñando todo lo que estaba en la ley, en los escritos de Moisés y los profetas.
Pero los saduceos no querían eso. Querían tener al pueblo atado a el legalismo de las fiestas y de las liturgias. Y esto es algo que sigue sucediendo en nuestra época. A veces en la misma iglesia se habla mucho, pero no se enseña. Gloria a Dios que en esta iglesia se enseña. Tiene el ministerio de la enseñanza. A todas horas, todos los días hay enseñanza. Como en el tiempo del Pentecostés. Alabado el Señor por los maestros que enseñan. Ellos están cumpliendo. Vamos con los discípulos. Versículo 2. Vean cómo lo que les digo es cierto. Los saduceos, capítulo 4, versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo. Lo que más les daba coraje a los saduceos, que tenían mucho poder en el templo y en la política de Jerusalén, era que enseñasen al pueblo. Querían un pueblo ignorante, querían un pueblo manejable, querían un pueblo, no sé, este era un sacerdocio legítimo, pero que el diablo, que roba todas las cosas, lo tomó. Y no lo soltaba, y se oponía, y fue el que más instruyó a los demás: vamos a pararlos, si no van a organizar una revuelta aquí en Jerusalén. Y ahí van los del templo, ahí van la guardia del templo, sacerdotes, etcétera, y les echan mano, los ponen en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ese día, Pedro y Juan, cargados de trabajo, fueron a orar al templo. ¿Y cómo terminó su día? En la cárcel. Pero para la gloria de Dios. ¿Y por qué digo para la gloria de Dios? Por el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Yo lo tuve que leer varias veces. ¿Cuántos? A ver, en tu Biblia, ¿qué dice? Los varones, ¿cuántos eran? Y si juntas las familias, mínimo 15,000 personas. Porque un varón, pues una esposa, hijo. ¿Valió la pena ese día? Muy bien se pudieron haber quedado, ¿verdad? Descansando un poco, pero el Espíritu Santo les dijo: bella, a la puerta de la hermosa, va a pasar algo. Terminaron la cárcel, pero hubo 5,000 que creyeron. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Bueno, hubo una magna reunión de jerarcas. Sumos sacerdotes se reunieron, Anás y Caifás, los que condenaron a Cristo. Juan y Alejandro, que eran de la familia de los sacerdotes. Y dijeron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Sanar a un tullido. ¿Por qué lo hicieron? ¿En nombre de quién? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a ustedes y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Un salmo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ningún santo, ninguna persona buena nos puede hacer salvos, solo el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, pues sí, eran pescadores, no habían ido a las universidades, no tenían preparación alguna, y decían de dónde sacaron tanta sabiduría. Y les reconocían que habían andado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba de pie, pues no podían decir nada en su contra. Les ordenaron que se fueran y decían: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, los amenazaron para que no hablen de allí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y los intimidaron que de ninguna manera enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, pues no hallaron modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos estaban glorificando a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Termino con esta reflexión. Escuchar a Dios es necesario para caminar en el Espíritu. Y para escuchar a Dios es necesario el silencio. Escuchar, no hablar. Escuchar, apartarte, escuchar a Dios. Sí es cierto, tenemos muchas peticiones y casi siempre el tiempo que tenemos con Dios lo pasamos pidiendo. Pero déjame decirte que Dios está esperando tu silencio para contestarte, porque Él tiene las respuestas. Pero si tú no lo dejas, no lo escuchas, tus peticiones se siguen acumulando y no oyes las respuestas. Pasó con Moisés y Aarón. En aquella escena Moisés estaba con Dios 40 días arriba del monte. Pero Aarón, ¿dónde estaba? Su compañero. Platica y platica con el pueblo. ¿Y qué sucedió? Después de 40 días de Moisés escuchar a Dios en el silencio y allá arriba baja, y Aarón le entrega un pueblo idólatra. Habían construido, estaban inconformes de todo, tenían miles de inconformidades y peticiones, nada les parecía, y el único recurso que se le ocurrió a Aarón es ponerles un ídolo como el que tenían en Egipto, un becerro de oro. ¿A quién quieres escuchar? ¿A Dios o al pueblo? Dios tiene las respuestas. Elías
tuvo que caminar por el desierto mucho y llegar a una cueva y allí pasar por muchas experiencias hasta que reinó el silencio absoluto y un silbo apacible y delicado. Dios le habló a Elías y le dijo lo que tenía que hacer el resto de sus días. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Dios le habló allí en el tabernáculo, en el lugar santo, pero él no creyó que su mujer iba a tener un hijo. Y como él no creyó y argumentó con Dios, ¿qué le pasó a Zacarías? Se quedó mudo. Y hay veces que el Señor nos necesita dejar mudos para que podamos oírlo, como a Zacarías. Por un tiempo nos deja mudos para oír su voz. Dios nunca va a gritar. Dios no se impone. Puede hacerlo. A veces lo hace, diferentes maneras, pero con su pueblo es muy paciente. Aprendamos a escuchar a Dios. Es la manera de oír la dirección del Espíritu Santo. Juan y Pedro ese día tenían mucha gente a su alrededor, 3,000 que habían ganado para Cristo, con sus familias, imagínense. Pero escucharon a Dios y fueron a la puerta de la Hermosa. Y allí el Espíritu Santo los fue llevando y ganaron a otros 5,000 para Cristo. Y le testificaron al corazón del pueblo y de los sacerdotes la verdad del Evangelio. El Señor lo que está queriendo de su pueblo son testigos. Y me seréis testigos. No dice que vamos a convertir a todo el mundo. Lo que quiere son testigos. En el griego, la traducción de testigo es martureo, mártires. Lo que quiere es un testigo, en cada familia un testigo del poder de Dios, para que los demás vean y lleguen a creer. Puede ser que necesite toda su vida como testigo de Dios para doblegar los corazones. O el barrio, o la colonia, o lo que sea. Y el Satanás está en contra de eso, queriendo acallar. Y yo digo, gloria a Dios por estos testigos que hoy están aquí presentes. Y por los que no llegaron también, gloria a Dios por sus vidas. El Señor los está llamando. Preparemos nuestro corazón para tomar la cena del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, nos has dado tu palabra, Pentecostés. Pentecostés, esos primeros frutos. Gloria a Dios. Pero Pentecostés sigue. La obra del Cristo glorioso. El Cristo de la gloria está acompañando a su iglesia, acompañando a sus seguidores fieles.